pero ya podemos empezar. ¿Quién va a hacer la presentación? Carlos, ya. Muy bien. Podemos empezar porque si no la hora no nos va a alcanzar. ¿Quién va a empezar? Doctora, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, empieza. Doctora Eliana, buenas tardes, doctoras, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de cáncer de endometrio y hiperplasia endometrial. Siguiente, por favor. Empezando, vamos a hablar de epidemiología respecto al cáncer endometrial. Vamos a ver que va a haber una incidencia entre los 70 y 70 años de edad. Y este dato es muy relevante porque de la población total de mujeres de cáncer endometrial van a sufrir 1% de toda esta población. Respecto de 2 al 5% van a ocurrir antes de los 40 años y se ve que está relacionado la anovulación y obesidad cuando las pacientes tienen más de 50 años. Respecto a la hiperplasia endometrial, los datos no son muy exactos por la falta de sintomatología, por esto no se sabe mucho la incidencia y se estima que las mujeres postmenopáusicas, el 15% van a ser sintomáticas y el 8% van a ser asintomáticas. ¿No? El 70% va a presentar síntomas o va a presentar esta entidad a partir de los 60 años y se podría decir que a partir de los 60 años, una de cada mil pacientes van a sufrir la hiperplasia endometrial. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de cáncer de endometrio, vamos a tener factores de riesgo que van a estar muy relacionados a lo que es la obesidad y los factores que van a afectar los niveles hormonales, tales como la ingesta de estrógenos después de la menopausia, números de ciclos menstruales, embarazo, tumores de ovario y el clásico síndrome de ovario poliquístico. También dispositivos intrauterinos que han estado mucho tiempo en la mujer, una edad avanzada, como ya les había mencionado, 50, 60, 70 años, alimentación y peso, diabetes mellitus tipo 2, los antecedentes como que hayan sufrido cáncer de endometrio, madre, hermana, abuela, tía, hasta tías, ¿no? Y también está muy relacionado el síndrome de Lynch, el consumo de tamoxifeno y el historial de cáncer de ovario. También es importante ver el historial de hiperplasia endometrial y algún tratamiento con radioterapia a la pelvis para tratar otro tipo de cáncer anteriormente. Siguiente, por favor. Y los factores de riesgo para la hiperplasia endometrial son muy parecidos, iniciando por la terapia de reemplazo hormonal, la obesidad, diabetes, una edad de menopausia tardada, más de los 53 años, una paridad más de 2 hijos y el uso de anticonceptivos orales. Siguiente, por favor. Sabiendo todo esto, entramos a la entidad de la hiperplasia endometrial. Como definición, va a ser una proliferación exagerada de las glándulas del endometrio por una exposición crónica a estrógenos por parte del endometrio. La causa más frecuente van a ser los estados anovulatorios y se va a presentar con un sangrado anómalo. Siguiente, por favor. Sabiendo esto, van a existir las clasificaciones que se van a dividir en dos, la hiperplasia simple y la hiperplasia compleja. Esta a la vez se van a dividir en dos igual, con atipias y sin atipias. Empezando por la hiperplasia simple sin atipias, van a ser estructuras glandulares simples, tubulares y oquísticas con un hacinamiento glandular mínimo, abundante estroma entre las glándulas y ramificaciones glandulares irregulares con repliegues, como se puede ver en la imagen. ¿Cuál es lo importante de todo esto? Que va a tener un riesgo de progresión a cáncer entre el 0,7 y el 1,5%, con un tiempo de progresión aproximadamente de 10 años. Siguiente. Luego tenemos la hiperplasia simple con atipias, que van a ser las mismas características exactamente que las otras, pero a nivel nuclear van a ser más estratificados con pérdida de la polaridad y con una forma muy irregular, como se ve en la imagen. Aquí es donde aumenta un poco más la progresión de carcinoma endometrial a un 8% y también reduce el tiempo de 10 años a 4 años. Siguiente, por favor.
Aquí es un poco más agresivo, si se podría decir, la hiperplasia compleja sin atipias, que va a haber un importante hacinamiento glandular, haciendo que las glándulas se dispongan en un patrón llamado espalda con espalda. En la imagen se puede observar. Hay poco estromas entre las glándulas, la relación glándula-estroma va a ser de 2:1 y una estructura glandular compleja, dada por la presencia de invaginaciones y repliegues. Aquí la progresión de cáncer asciende a 3%, igual va a ser en un tiempo determinado de 10 años. Siguiente, por favor. Y la más preocupante, ¿no? La más compleja, que llega a ser la hiperplasia compleja con atipias, y esta va a ser considerada la precursora del carcinoma endometrial. Va a presentar tanto alteraciones de patrón glandular como atipia a nivel citológico, y aquí sube excesivamente a una progresión de cáncer del 29% en un tiempo promedio se reduce, ¿no? De 10 a 4 años. Siguiente, por favor. Como resumen, aquí les traje un cuadro de todo lo que mencioné, que la hiperplasia simple sin atipias va a tener una progresión de carcinoma de 1% y el tiempo de progresión llega a ser 10 años. Con atipias simple es un porcentaje de progresión de carcinoma de un 8% y el tiempo se reduce a 4 años. La hiperplasia compleja sin atipias tiene un porcentaje de progresión de carcinoma de 3% y un tiempo de progresión 10 años. Y la más preocupante, la hiperplasia compleja con atipias, que va a tener un porcentaje de progresión de carcinoma de 29% y un tiempo de progresión de 4 años. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con las características clínicas de la hiperplasia endometrial. Primero, el síntoma más típico va a ser el sangrado uterino normal, el cual va a tener algunas características, ¿no? Como va a ser este sangrado intenso, duradero durante el periodo, ¿no? Y los ciclos menstruales van a ser menos de 21 días y este sangrado generalmente se va a presentar en las pacientes posmenopáusicas. Tenemos también otras características, pero son menos frecuentes, podríamos decir, ¿no? Encontramos algunos hallazgos citológicos anormales, como son las glándulas atípicas o también células endometriales benignas en pacientes mayores de 45 años. En cuanto puede también encontrarse en aquellas pacientes que se les realiza una histerectomía por otra indicación, encontrar, ¿no?, esta hiperplasia endometrial. En cuanto al examen pélvico, va a ser normal. El útero no va a estar agrandado o sensible. Y los resultados de laboratorio van a ser normales, a excepción de aquellas pacientes que tienen, ¿no?, esta metrorragia es muy abundante. En estos casos tal vez se puede encontrar una anemia. Siguiente, por favor. Sí, ya. Acá podemos ver que también una característica va a ser en la ecografía, ¿no? Que estos hallazgos, los hallazgos en la ecografía, podemos encontrar que se va a ver el endometrio va a ser engrosado, como vemos en la primera imagen, va a ser hiperecogénico y bien definido. Debido a esta hiperplasia, y también se pueden observar, como vemos en la segunda imagen, estos quistes en el endometrio que van a ser, ¿no?, debido a esta hiperplasia quística. En cuanto al grosor del endometrio, vamos a ver que puede ser más de 5 milímetros en aquellas pacientes posmenopáusicas y más de 12 milímetros en las pacientes premenopáusicas. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la historia natural, la hiperplasia endometrial puede progresar, ¿no?, o estar junto con el carcinoma endometrial. Como vemos en la imagen, la primera va a ser un útero normal. La imagen del medio ya es una hiperplasia endometrial y posteriormente progresar a este cáncer endometrial. Entonces, la hiperplasia endometrial va a variar dependiendo a si es una hiperplasia endometrial con atipia o sin atipia. En las pacientes que tienen una hiperplasia endometrial con atipia,
van a tener 4 veces mayor predisposición, ¿no? a evolucionar o a progresar a un carcinoma endometrial en comparación de las pacientes que no tienen o que tienen una hiperplasia endometrial sin atipia. Entonces va a ser un 40% en las pacientes con hiperplasia endometrial con atipia y menos del 1% en las pacientes que no tienen atipia. Hay algunos factores de riesgo que son muy fuertes, ¿no? Que van a ayudar a que evolucione la hiperplasia endometrial a un carcinoma endometrial. Estos son, primero, la edad avanzada o pacientes ya posmenopáusicas, la obesidad, la diabetes mellitus, hallazgos histológicos de atipia, ya que como vimos, el diagnóstico va a ser principalmente histopatológico. Y esos, ¿no? Esos son los principales factores. Claro que hay muchos, pero estos son los que son más potentes o aumentan más el factor de riesgo. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico, como les mencioné, va a ser más exclusivamente histopatológico, es decir, nos da nos dice que sí, ¿no? La paciente realmente tiene una hiperplasia endometrial. Claro que la clínica, principalmente esta metrorragia, ya sea perimenopáusica o posmenopáusica, más la ecografía, ¿no? Principalmente este engrosamiento endometrial, van a ayudar al diagnóstico, pero principalmente histopatológico es lo más importante. Entonces, estos hallazgos característicos de la biopsia endometrial, como nos mencionó mi compañero anteriormente, nos dan el diagnóstico, y el método utilizado va a ser la histeroscopía diagnóstica, ya que tiene la ventaja de que nos permite visualizar la cavidad el útero de mejor forma, ¿no? Aparte de poder visualizar, nos ayuda a obtener una mejor muestra. Hay algunos estudios que están viendo el papel de los biomarcadores, ¿no? Y se vio que sí es efectivo, pero que, bueno, aún no se está utilizando. Estos pueden ayudar a distinguir entre una hiperplasia endometrial con atipia o una hiperplasia endometrial sin atipia o bien un carcinoma endometrial. Acá podemos ver la clasificación según la OMS en el año 2014. Hay muchas clasificaciones, ¿no? Pero la más usada es esta, en la cual nos diferencian justamente lo que les mencionaba en los dos tipos de hiperplasia, que es sin atipia, que es no neoplásica, y la hiperplasia atípica, que va a ser neoplásica. Siguiente, por favor. Acá podemos, para recordar, ¿no? Cómo se ve una hiperplasia simple con atipia y una hiperplasia compleja con atipia. Esta hiperplasia compleja con atipia es la que ya tiene más probabilidades, ¿no? O a presentar este carcinoma endometrial. En la primera imagen podemos diferenciar que es una lesión proliferativa. Se caracteriza porque va a haber la presencia de la arquitectura, ¿no? O la forma de las glándulas endometriales van a ser de diferentes tamaños. Y va a haber algunos cambios en cuanto a la complejidad y también la densidad glandular. Y lo que podemos ver o lo que se tiene mucha característica en esta imagen es el abundante estroma, ¿no? Entre estas glándulas. En cambio, en la imagen de la derecha, que es una hiperplasia compleja con atipia, podemos ver el incremento en el número y también en el tamaño de las glándulas endometriales. Como vemos, estas lucen apinadas o están muy juntas y casi el estroma, a diferencia de la imagen de la izquierda, es muy poco, ¿no? No hay mucho estroma interpuesto. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la evaluación posterior de hiperplasia endometrial con atipia, ya cuando progresa a un carcinoma, le vamos a denominar como una neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces, en cuanto a su evaluación, se va a realizar una dilatación y curetaje
Esta nos va a ayudar a excluir el carcinoma endometrial coexistente. Algunos datos, ¿no?, van a sugerir que esta dilatación y curetaje, que podemos ver en la imagen de cómo se realiza a la derecha, esta va a ser más eficaz que la biopsia, ya que nos va a ayudar a poder obtener un mayor volumen de muestra, ¿no? Ya, como vemos en esta imagen, el procedimiento va a ser que primero se va a introducir el espéculo en la vagina para poder abrirla y poder observar, ¿no?, el cuello uterino. Se van a utilizar un dilatador que puede ser el misoprostol para el cuello uterino, y de esta forma introducimos la legra o la cureta para poder raspar de esta forma el tejido anormal. Siguiente, por favor. Acá vemos algunas consideraciones especiales, ¿no? Y el enfoque para pacientes con histopatología no diagnóstica, es decir, en aquellas pacientes que, a pesar de haber realizado el examen histológico, no se puede evidenciar de forma clara si realmente tiene una hiperplasia o un carcinoma, entonces no está claro. ¿Y cuándo puede pasar esto? En aquellas pacientes que tengan un resultado de biopsia endometrial con células insuficientes. Eso es uno. También en pacientes que están con esa preocupación, o que existe la preocupación de ser una hiperplasia o un carcinoma, no está claro, entonces también se les realiza. Y cuando hay 2 biopsias del endometrio en el consultorio que no logran proporcionar una muestra adecuada, ¿no? Entonces, en estos casos se realiza nuevamente la biopsia en consultorio, o bien se le puede realizar la dilatación con la dilatación y curetaje. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al tratamiento, primero tener en cuenta cuál es el objetivo de nuestro tratamiento. Lo primero va a ser identificar la coexistencia, es decir, si hay una hiperplasia endometrial con un carcinoma de endometrio, y lo más importante, prevenir, ¿no?, la progresión a un carcinoma endometrial. Entonces, el manejo se va a guiar por los siguientes factores clínicos, que van a ser muy importantes para poder determinar qué tratamiento se le va a realizar a la paciente. El primero va a ser el tipo de hiperplasia endometrial, como vimos, identificar, ¿no?, por histología si es una hiperplasia endometrial con atipia o sin atipia. El estado menopáusico de la paciente, si es perimenopáusica o posmenopáusica, y también de acuerdo a esto, incluso si es perimenopáusica, de acuerdo a esto podemos ver o darle más opciones a la paciente. El deseo de fertilidad en pacientes premenopáusicas, ya que a una paciente, ¿no?, que tiene este deseo de fertilidad no podemos decirle o darle de opción una histerectomía, sino buscaremos otra opción. Las necesidades anticonceptivas en pacientes premenopáusicas, y también ver si va a tener, ¿no?, si tiene la disposición de poder utilizar esta terapia. Es muy importante la decisión de la paciente y, bueno, respetar ello también. También vamos a ver que hay algunos factores de riesgo que van a ayudar o van a contribuir, no ayudar, van a contribuir o van a aumentar este riesgo de progresión, ¿no?, de una hiperplasia a un carcinoma, que van a ser la edad, más de 50 años, un índice de masa corporal más de 25, la diabetes, hiperplasia endometrial con atipia, que como vimos ellos progresan, hay un gran porcentaje que progresan a un carcinoma, el tamaño uterino mayor o igual de 9 centímetros, el tamaño de la lesión endometrial, más de 2 centímetros, y la falta de terapia adecuada con progestina, ¿no? Una paciente que tiene factores de riesgo y no esté con tratamiento, entonces ya es un factor de riesgo a que haya estado avanzando, ¿no?, o progresando de un adenocarcinoma, de una hiperplasia a un carcinoma endometrial. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a ver en los dos casos, el tratamiento en dos casos, ¿no? Si es una hiperplasia endometrial sin atipia o con atipia. En caso de ser sin atipia, el tratamiento preferido, lo que se recomienda va a ser la terapia con progestina. Entonces, sí, se recomienda ese tratamiento con el tratamiento médico quirúrgico también puede ser en la mayoría de las pacientes con este diagnóstico en lugar de la observación. Pero en aquellas pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, o que, como vemos estos en el triángulo, ¿no? Nos muestran tres factores que si, bueno, la paciente no tiene factores de riesgo y además se eliminó el factor desencadenante de esta hiperplasia, como puede ser la anovulación, si ya no tiene anovulación, no están presentes otros factores de riesgo para el carcinoma de endometrio, o si se ha reanudado de forma normal la menstruación, se puede observarse a la paciente, ¿no? No utilizar la progestina, pero solo cuando no hay factores de riesgo o la paciente ya esté libre, ¿no? Del causante de la hiperplasia, como puede ser la anovulación. En esos casos sí se puede preferir la observación, pero de no ser así, si ya tiene un factor de riesgo, lo más recomendable es realizar una terapia con progestina, o bien si la paciente ya es posmenopáusica, ya no desea tener hijos y el sangrado uterino, la metrorragia sea muy abundante o muy incómoda para ella, entonces puede realizar, ¿no?, la histerectomía. Hay algunos, en cuanto a la progestina, algunos que han sido aprobados, ¿no?, como son para prevención de la hiperplasia endometrial, como son el acetato de megestrol y el acetato de medroxiprogesterona. Siguiente, por favor. Ya, acá podemos ver el tratamiento en caso de una hiperplasia endometrial con atipia. En este caso, el tratamiento preferido va a ser la histerectomía, ya que como vimos, cuando es con atipia va a ser muy alto el riesgo de que pueda progresar a un carcinoma endometrial. Entonces, se prefiere la histerectomía. Pero bueno, digamos, hay casos en la cual la paciente tiene un alto riesgo de complicaciones quirúrgicas. En estos casos puede utilizarse o tratarse con la progestina, ¿no?, en lugar de una histerectomía. Ahora se vio incluso que hay el tratamiento, ¿no?, con el dispositivos intrauterinos, con liberador de levonorgestrel, que también pueden ayudar en estos casos, ¿no?, cuando la paciente no se puede, por algún motivo no puede realizarse la histerectomía. Luego tenemos el tratamiento alternativo con progestina. Esto se va a realizar en aquellas pacientes premenopáusicas, ¿no?, que deseen tener hijos. También en aquellas pacientes que estén en cualquier estado reproductivo, pero que rechacen la histerectomía, ¿no? No puede ser por otros motivos, pero que no quieran que se les realice la histerectomía, entonces también se respeta eso. Y las pacientes con alto riesgo de complicaciones. Claro que siempre explicar a la paciente, ¿no?, que la histerectomía va a ser la de elección, pero pues ella, por algún motivo que rechace, también corre la responsabilidad sobre ella, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cáncer endometrial, tenemos que mencionar que el cáncer endometrial es un grupo de neoplasias con diversidad biológica e histológica que se caracteriza por un modelo dualista de patogenia, debido a que principalmente se encuentran dos tipos, ¿no?, el tipo 1 y el tipo 2. La mayoría de los adenocarcinomas tipo 1 comprenden el 75% de todos los casos, son dependientes estrógenos, ¿no? Son adenocarcinomas endometrioides que responden al estrógeno y al estradiol, y el otro 20%
vendrían a ser adenocarcinomas no endometrioides, ¿no? Que no responden al estímulo hormonal del estrógeno y estradiol, ¿no? Estos, los tipo 1, son los más importantes, los que vamos a estudiar. Comprenden del 75 al 80% de todos los casos, ¿no? Los adenocarcinomas endometrioides dependen del estrógeno y son de bajo grado y provienen de hiperplasia endometrial atípica. Estos principalmente van a ser los que se van a encontrar en mujeres posmenopáusicas, ¿no? En mujeres multíparas con algunos factores de riesgo como hipertensión o diabetes. En cambio, los cánceres tipo 2 casi siempre tienen rasgos histológicos serosos o de células claras. También pueden ser mucinosos o transicionales. También podemos decir que no existe una lesión precursora y tienen una evolución clínica más agresiva, ¿no? Entonces, el tipo 1 es el más común y el tipo 2 es el más agresivo, ¿no? Que es menos frecuente. Principalmente está en mujeres jóvenes, ¿no? Sin factores de riesgo, ¿no? Sin diabetes, sin hipertensión. Las diferencias morfológicas y clínicas van en paralelo de las genéticas, ya que los tumores tipo 1 y 2 tienen mutaciones de grupos independientes de genes, ¿no? Acá para diferenciarlos, ¿no? Tenemos el tipo 1, ¿no? El adenocarcinoma endometrioide, y el tipo 2, el no endometrioide. Podemos decir que el tipo 1 es, digamos, sensible al estrógeno, el tipo 2 no lo es. El tipo 1 puede presentarse en premenopáusicas y en el perimenopáusico. El tipo 2 puede presentarse en el posmenopáusico. En cuanto a la hiperplasia, el tipo 1 viene a estar presente. En el tipo 2 viene a ser ausente, ya que es un cáncer que evoluciona más rápido y tiende a ser más agresivo, por lo cual no da este periodo de la hiperplasia, ¿no? No es un periodo prolongado. En cuanto a la raza, el tipo 1 predomina en la raza blanca, el tipo 2 en la raza negra. El tipo 1, el grado, la malignidad es baja. El tipo 2 es una malignidad alta, ¿no? Es muy agresivo y con alta mortalidad. En cuanto a la invasión miometrial, el tipo 1 es mínima. El no endometrial, su invasión es más profunda. En cuanto a los subtipos específicos, el tipo 1 podemos mencionar que es endometrioide. El tipo 2 puede ser seroso, de células claras, mucinoso y transicional. En cuanto a los compartimientos, el tipo 1 viene a ser más estable y el tipo 2 viene a ser agresivo, o sea que en otras palabras que invade con mayor facilidad, digamos, tiene una diseminación más frecuente que el tipo 1, ¿no? Puede invadir ganglios locales o por vía linfática, llegar a hacer metástasis a otros lugares con mayor facilidad. En cuanto a la prevención, podemos decir que al inicio de la menopausia debe informarse sobre los riesgos y síntomas de cáncer endometrial para que se reporte cualquiera de los síntomas que tienden a presentar estas mujeres, ¿no? Que principalmente alrededor de más del 50% de las mujeres tienden a presentar sangrado, hemorragia uterina normal, ¿no? O se le puede comentar a la señora como manchado, ¿no? Se presenta manchados. Sería un signo importante, especialmente si son posmenopáusicas, ¿no? La detección anual debe iniciarse a partir de los 35 años de edad en pacientes con riesgo de cáncer endometrial provocado por un cáncer de colon hemorrágico no sin pólipos. Este cáncer se sabe que está muy relacionado con el adenocarcinoma endometrial y para hallarlo, digamos, se tiene que asociar un poco la clínica, ¿no? Y cualquier mujer que tenga este cáncer, este tipo de cáncer hereditario, digamos, se le debería hacer las pruebas de detección necesarias para ver si también lo tiene, ¿no? Los criterios para detectar las portadoras posibles en la mutación de este síndrome son mujeres que tengan cáncer colorectal u otro cáncer asociado al síndrome de Lynch en 3 familiares de primer grado en 2 generaciones sucesivas. Los cánceres de este síndrome de Lynch principalmente comprenden el colon, es el más importante, ¿no? Se asocia bastante con el cáncer de endometrio. Adicionalmente a estos tenemos el cáncer de intestino delgado, de pelvis, uréter u ovario. Entonces, cualquier mujer que, digamos, tenga estas neoplasias y que sean familiares, ¿no? Que sean hereditarias, en familiares de primer grado en una generación sucesiva, debería recibir pruebas de detección temprana, ¿no? Para evitar el desarrollo de cáncer endometrial.
Este cáncer endometrial actúa como un cáncer centinela, por lo que los ginecobstetras tienen una función fundamental en la identificación de mujeres con cáncer colorectal, ¿no? Ya que este síndrome tiende a asociar todos estos tipos de cánceres, ¿no? Que conforman el síndrome de Lynch, por lo cual una detección temprana evitaría, digamos, una diseminación más generalizada. En cuanto a la cirugía profiláctica, la histerectomía profiláctica es una alternativa por el riesgo alto que tienen las mujeres con un cáncer de colon hereditario sin pólipos. Entonces, toda mujer que se le detecte un cáncer de colon hereditario con algún familiar de primer grado o en una generación sucesiva, se le debería realizar una histerectomía, ¿no? En algún momento de su vida, ¿no? Esto es para evitar la mortalidad, ¿no? Se sabe que en un 40-60% de las mujeres van a desarrollar en algún momento el cáncer endometrial. Entonces, es muy importante realizar la histerectomía profiláctica para que no progrese más el cáncer. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico precoz depende de la identificación temprana y la valoración de la hemorragia uterina normal, que principalmente vienen a ser intermenstruales, ¿no? Intermenstruales o un aumento de volumen. En las premenopáusicas, el médico debe mantener una alta sospecha ante el antecedente de menstruación prolongada y abundante o manchado intermenstrual, ya que muchos otros trastornos benignos producen síntomas similares. Entonces, el médico tiene que ser capaz de diferenciar, digamos, una hemorragia uterina anormal benigna, producida por cualquier causa que tiene, de las muchas que tiene, y diferenciarlo de un cáncer, ¿no? Ya que el diagnóstico erróneo, pues, complicaría bastante a la paciente, ¿no? En posmenopáusicas, la hemorragia es muy preocupante y conlleva una probabilidad del 5 al 10% de diagnosticar un carcinoma endometrial. También la secreción vaginal anormal. El problema es que la mayoría de pacientes no buscan una atención médica a pesar de meses o años de hemorragia irregular e intensa. En la enfermedad más avanzada, la presión y dolor pélvico reflejan el crecimiento uterino o la diseminación extrauterina del tumor. Entonces, la hemorragia uterina anormal viene a ser uno de los primeros signos clínicos que nos podría hacer notar que hay una neoplasia. Sería importante, digamos, que toda mujer con una hemorragia uterina normal vaya al ginecólogo para hacerse los chequeos adecuados. Cuando ya existen dolores pélvicos o sensación de presión pélvica, lamentablemente el cáncer ya está muy extendido y está diseminado. El cáncer endometrial normalmente suele ser asintomático o con muy pocas molestias. Debido a esto es que las mujeres acuden normalmente a un estadiaje bastante avanzado, en los cuales pues la sobrevida de estas está bastante deteriorada. En cuanto a la prueba de Papa Nicolau para el cáncer endometrial, tenemos que decir que el prótesis de Papa Nicolau en general no es sensible para diagnosticar el cáncer endometrial y oscila desde un 45 hasta un 55% de las mujeres con esta neoplasia. Podemos decir que salen con resultados normales, por lo cual, digamos, un examen anormal de un Papa Nicolau no te indica nada, ¿no? Y un examen totalmente normal no te mantiene exento de esta patología. Podemos mejorar estos resultados cuando se realiza el Papa Nicolau, cuando se realiza con un cuando se realiza con un cuando se realiza con sobre un medio líquido, la sensibilidad del Papa Nicolau aumenta hasta un 60-65%. Sin embargo, igual el Papa Nicolau es una prueba muy deficiente para diagnosticar el cáncer endometrial, por lo cual, digamos, hay muchas mejores opciones. En mujeres de 40 años o más, en ocasiones se registran células endometriales benignas en un frotis, pero tienen un riesgo tan solo de un 3 al 5% de cáncer endometrial. En aquellos con tratamiento de sustitución hormonal, la prevalencia de las células endometriales benignas en el frotis es mayor y el riesgo de malignidad tan solo es de un 1 a 2%, ¿no? Especialmente si son mujeres que se han hecho el Papa Nicolau después de la regla, ¿no? Vamos a encontrar que hay mayor presencia de células endometriales, ¿no? Por lo cual no es un examen nada sensible.
Las células glandulares atípicas que se observan en el frote citológico conllevan un mayor riesgo de neoplasia cervical o endometrial de fondo. Por lo tanto, la evaluación de una anomalía glandular incluye la colposcopía y el legrado endocervical, ¿no? Entonces, un examen de Papá Nicolau no viene a ser muy útil, sin embargo, nos puede orientar, ¿no? Y si se encuentra alguna anomalía glandular, ¿no? Digamos, en alguna citología glandular, podríamos, digamos, solicitar una colposcopía, y en la colposcopía sí el examen va a ser más útil debido a que vamos a ver in situ las lesiones presentes, ¿no? En cuanto al diagnóstico, tenemos principalmente el muestreo endometrial. La biopsia viene a ser, digamos, el gol estándar. Siempre es preferible para la valoración inicial de las pacientes con hemorragia, con sospecha de malignidad. Tenemos la dilatación y curetaje a ciegas, que consiste en un examen en el cual el ginecólogo entra, dilata y muerde 5 regiones del endometrio, del útero. Pueden morder en general las paredes laterales, la pared anterior, la pared posterior y la cúpula, digamos, ¿no? O el fondo. Entonces, muerde a ciegas y en una de estas debería de salir, digamos, algún resultado anormal, ¿no? Sin embargo, es un poco subjetivo el examen, ¿no? Ya que las muestras que se retiran son al azar, ¿no? Entonces, mejor que tenemos la histeroscopía. La histeroscopía también consiste en es un examen en el cual el ginecólogo entra y después de revisar todo el endometrio, encuentra una lesión que la ve y saca una muestra dirigida de esta lesión específica, ¿no? Por lo cual no es un examen, digamos, que saca muestras a ciegas o al azar, ¿no? En cuanto a la histeroscopía, viene a ser, digamos, el examen de elección diagnóstico para el cáncer endometrial, ¿no? Ya que viene a ser dirigido y el ginecólogo no saca muestras al azar. En cuanto a los estudios de laboratorio, el único marcador tumoral útil desde el punto de vista clínico del tratamiento del cáncer endometrial es la cuantificación de la concentración sérica del CA-125. Viene a ser el único marcador que tenemos. En el preoperatorio es un valor elevado del CA-125, indica la posibilidad de un cáncer más avanzado, lo cual, digamos, solo debería, digamos, interesarle al cirujano para buscar diseminación local o, ¿por qué no, metástasis, ¿no? Pero no aporta más que eso. En la práctica, es más útil en las pacientes con cáncer avanzado o un subtipo seroso para ayudar a vigilar la respuesta al tratamiento o durante la vigilancia ulterior. Entonces, más que nada sirve para ver cómo está sobrellevando el tratamiento de la paciente, ¿no? Pero no es una prueba diagnóstica como tal, no nos ayuda a diagnosticar. En cuanto a los estudios de imagen, para mujeres con un tumor endometrioide tipo 1, bien diferenciado, que es el adenocarcinoma endometrioide, que es menos invasivo, la radiografía torácica es el único estudio de imagen preoperatorio necesario, ¿no? A menos que haya datos de alto riesgo. Entonces, solo nos bastaría una radiografía de tórax para encontrar esta, esta patología. Sin embargo, se puede pedir una resonancia magnética, ya que nos ayuda a distinguir el cáncer endometrioide con extensión cérvico-uterina de un adenocarcinoma endocervical primario. Entonces, la resonancia solo ayuda a diferenciar si es un cáncer endometrial o un adenocarcinoma endocervical primario, ¿no? La tomografía ayuda en mujeres con rasgos serosos u otros datos histológicos de alto riesgo, así como aquellas con datos subjetivos de enfermedad avanzada en la exploración física, ¿no? Entonces también el único examen que nos sirve es la radiografía, y la resonancia y la tomografía solo nos sirve para cuando tengamos alguna sospecha de que haya alguna otra patología que esté, digamos, complicando, ¿no?, el cáncer endometrial, o para diferenciar tipos de cáncer cuando hay diseminación. Por ejemplo, en la imagen se ve una tomografía en el plano axial de una mujer de 61 años con cáncer endometrial. En la figura A de la izquierda se ve un crecimiento masivo y homogéneo del útero, ¿no? Es homogéneo, pero digamos también la forma está un poco, digamos,
está un poco alterada, ¿no? También en la figura B podemos ver a nivel de la bifurcación aórtica, ¿no? Se ven dos flechas en el cual se ve dos ganglios linfáticos hipertrofiados bilaterales, ¿no? Que nos indicarían pues una diseminación local y una posible metástasis, ¿no? De, de este cáncer endometrioide. Bueno, continuando con lo que es el tema de la anatomía patológica, vemos que se puede dividir, ¿no? Desde dos puntos, un punto de vista macroscópico y un punto de vista microscópico. En el caso de que primero toquemos el punto de vista macroscópico, vemos que el carcinoma se va a presentarse como un tejido de color generalmente blanco grisáceo, una contextura blanda, friable, con zonas de necrosis y algunas zonas de hemorragia. Ahora, también dentro de este ámbito visto desde la macroscopía, podemos dividirlo en dos clasificaciones, por su extensión y por su forma de crecimiento, ¿no? Si vemos según su extensión, el primer punto sería una extensión de forma circunscrita. ¿Qué nos dice esto? Que el carcinoma solo va a ocupar una zona limitada de la mucosa de la zona afectada, ¿no? Y si lo dividimos por su extensión, en este caso difusa, vemos que el proceso se va a extenderse y va a comprometer la totalidad del endometrio. Esta forma generalmente va a tener un origen multicéntrico y de distintos focos, ¿no? Va a haber una confluencia de distintos focos que se van a unir y entonces el crecimiento va a ser difuso. Ahora, según su forma de crecimiento, vemos 4 formas, ¿no? Exofítico, endofítico, exoendofítico y superficial. En caso de que tenga un crecimiento exofítico, ¿a qué se refiere? Que este cáncer va a proliferar de una manera, se podría decir particular, ¿no? Porque va a ir hacia la cavidad uterina. Esto se podría más o menos asemejar a un pólipo, ¿no? En forma de crecimiento polipoideo. Usualmente va a invadir tardíamente el miometrio y de todas las formas esta va a ser la más frecuente, ¿no? Que se da más o menos en un 50% de los casos. En el crecimiento endofítico, el tumor va a tender a crecer de forma infiltrante, ¿no? Lo que es hacia el miometrio. Esto con una escasa proyección hacia la cavidad uterina. Es la segunda forma más frecuente y se da aproximadamente un 25% de los casos. En la tercera forma, que es un exoendofítico, es una mezcla de los dos anteriores, ¿no? Y se da alrededor de un 20% de todos los pacientes. Y la última, que es una forma superficial, que significa que se va a extenderse paralelamente, ¿no? En un plano sobre la superficie de la cavidad uterina. Esto más o menos sin sobrepasar un espesor de los 0,5 centímetros. Y se le reconoce a un porcentaje más o menos de un 5% de todas las presentaciones. Y aquí en imagen podemos ver, ¿no? La primera, la de la izquierda, que es una extensión circunscrita, y en la imagen de la derecha, una extensión difusa. Siguiente. Algo importante también que tenemos que ver en lo que es la clasificación anatomopatológica de este tipo de cáncer es el grado de diferenciación, que nos indica qué cosa, el porcentaje de crecimiento sólido del tumor, ¿no? Además del patrón arquitectónico que este va a presentar y el grado nuclear. Según la FIGO se divide en 3 grados, ¿no? Que va del 1 al 3. El grado 1, el grado 2 y el grado 3. En el grado 1 vemos que va a haber un porcentaje menor o igual al 5%, esto con un patrón de crecimiento sólido, no epidermoide o no morular. El grado 2 corresponde a un patrón del 6 al 50%, también de un patrón de crecimiento sólido, no epidermoide o no morular, y el grado 3 es ya un porcentaje mayor al 50%. Siguiente. En estas imágenes podemos ver, ¿no? Por ejemplo, la presencia de un carcinoma endometrioide de endometrio, en este caso, en grado 1, ¿no es cierto? Con un porcentaje menor o igual al 5%.
En cambio, en el lado derecho podemos ver ya un grado 3 que ya es ah, ah, mayor a un grado 3, ¿no? Mayor al 60%, al 50%, disculpa. Y algo característico también es que se dice que en caso de que se haga esta diferenciación o esta diferenciación por grados, si se presenta un patrón de atipia nuclear, entonces este patrón lo que usualmente hace es eleva en un grado la clasificación, ¿no? Por ejemplo, si esta imagen es un grado 1, pero además podemos observar un patrón de atipia nuclear, entonces lo eleva a un grado 2. Si es un grado 2, lo eleva a un grado 3. Y eso es ¿por qué? Porque la atipia nuclear es característica del grado 3. Siguiente. Y ya viendo la clasificación microscópica, podemos ver, ¿no? Primero eso, la clasificación histológica, que usualmente, como lo mencionó el compañero anterior, que se divide en carcinoma endometrioide tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 es la mayoría, ¿no? De los casos, de un 70-80%, y el segundo es de un 20-30%. Algunos datos importantes es que el primero va a estar asociado a algunos factores, ¿no? Como obesidad, estados de hiperestrogenismo, a mujeres que van a estar en la pre o perimenopausia, o algunas que ya hayan tenido antecedentes de hiperplasia endometrial. Usualmente el carcinoma de tipo 1 es bien diferenciado, ¿no? Está entre el grado 1 y el grado 2. Los subtipos histológicos más frecuentes de este van a ser lo que es el carcinoma endometroide, el mucinoso y el bilioglandular. Algunas mutaciones frecuentes como la del PTEN. En cambio, el carcinoma endometrioide tipo 2 es usualmente en mujeres ya añosas, ¿no? Posmenopáusicas, que van a tener un útero pequeño con una atrofia endometrial, precedida de una hiperplasia endometrial atípica. Eh, Usualmente van a presentar ya lo que es un estadio, ¿no? Un grado 3. Y sus subtipos histológicos más frecuentes son el seroso, el de células claras, el carcinosarcoma y el neuroendocrino. Y esas son las mutaciones más frecuentes, ¿no? La del P53, HER2, y usualmente tienen un mal pronóstico. Siguiente. Otra cosa que el UpToDate dice es que hay una nueva clasificación, ¿no? Que es la clasificación molecular. ¿De qué nos habla? Lo que dice es que, o sea, se realizaron pruebas moleculares a distintas mujeres con cáncer endometrial, ¿no? Entonces se vio algunas mutaciones y algunos genes que estaban involucrados en los subtipos que esas tenían. Entonces, de acuerdo a eso, se realizó una clasificación en 4 tipos, ¿no? Que son lo que es la primera, que es el de ADN polimerasa epsilon, o también conocido como POL ultramutado. La segunda, que es un subtipo deficiente de reparación de desajustes, también conocido como MSI hipermutado. La tercera, que es uno que no tiene un perfil molecular específico, pero es con con un bajo número de copias, ¿no? De replicación. Y el tercero es con un desarrollo normal de lo que es el P53, ¿no? Y además este es característico porque va a tener un alto número de copias. Aquí vemos, ¿no? Las características y otras características, por ejemplo, que son especiales en cada uno de estos subtipos. Es, por ejemplo, en el del polo ultramutado, se presenta usualmente en mujeres más jóvenes, ¿no? Y además de que van a ser delgadas. Los resultados o el pronóstico de este primer caso es que van a ser altamente favorables, con una tasa mayor al 90% de supervivencia, esto a los 5 años. En el caso del MSI hipermutado, por ejemplo, se da usualmente en las personas o mujeres que van a tener síndrome de Lynch. El pronóstico no es tan bueno, ¿no? O sea, pero tampoco es malo, es un pronóstico intermedio. En el tercer caso, que es el de un bajo número de copias, este se va a dar usualmente en lo que son individuos o mujeres con un índice de masa corporal elevado, ¿no? O sea, mujeres obesas y además que va a estar asociado a lo que es
pacientes con niveles de estrógeno elevados, ¿no? Pero en este caso, estrógeno exógeno. El pronóstico de este grupo es también de intermedio a favorable, ¿no? Y en el último caso ya el de número de copias altas, que está asociado a una falla en la expresión del P53, es que se va a presentarse en mujeres de edades avanzadas, ¿no? También mujeres delgadas, y usualmente el pronóstico es ya muy, muy bajo, ¿no? No es un buen pronóstico. Más o menos un 50% de supervivencia a los 5 años. Siguiente. El UpToDate también nos presenta este cuadrito que en este caso relaciona, ¿no?, ambas clasificaciones, la clasificación tipo 1 y tipo 2, y su relación con la clasificación molecular. Por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 2, aquí vemos, ¿no? Mientras más gruesa sea la línea, tiene una correlación más fuerte con lo que es el subtipo molecular. Por ejemplo, el tipo 1, que usualmente es el carcinoma endometrial, que se presenta en este caso en los grados 1 y 2, va a estar con mayor asociación, por ejemplo, del número de copias bajas, ¿no? En este caso el NSMP. El tipo 2, que usualmente está representado por el carcinoma de células claras y el carcinoma endometrial seroso, va a tener una alta asociación con lo que es también con el de número de copias bajas y con el que tiene una alteración en la expresión del P53. Y también lo que nos dice el UpToDate es que en caso se detecte un carcinoma endometrial de grado 3, entonces no hay un consenso, ¿no? Algunos autores consideran esto como un grado 1, como un tipo 1, y otros autores lo consideran como un tipo 2. Entonces, por eso el UpToDate lo ha puesto como en un punto intermedio, ¿no? Ni tipo 1 ni tipo 2. Y entonces el de grado 3 tiene una alta asociación, por ejemplo, con la mayoría de subtipos moleculares, ¿no? Por ejemplo, con el de número de copias bajas, con el MSI hipermutado, el polo ultramutado, la alteración en la expresión del P53, y así podemos ver eso. Siguiente. También viendo desde el punto de vista microscópico, continuando con esta clasificación, vemos que la mayoría de todos los carcinomas que se van a presentar van a ser, ¿no?, el adenocarcinoma. Esto vemos con una prevalencia más o menos del 84%, y este correspondía a lo que era el tipo 1. Además, este va a tener unas subvariantes, ¿no?, que pueden ser, por ejemplo, la variante con diferenciación epidermoide, variante glandular, variante secretora, variante de células ciliadas. Además de el segundo en prevalencia es el adenoescamoso, el mucinoso, el seroso papilar, el de células claras, y los otros ya en pocos niveles de prevalencia, ¿no? Siguiente. Ahora, tocando que es el más común, que es un tipo 1, vemos, ¿no?, que el adenocarcinoma endometrioide se va a presentarse en un 70 o mayor a 80% de todas las mujeres que van a ser diagnosticadas. ¿Qué caracteriza que va a tener usualmente un contenido de glándulas que se van a parecerse en lo que es a las del endometrio normal, ¿no? Por eso su nombre es de adenocarcinoma. Usualmente, al ser, por ejemplo, de un tipo 1, va a tener un nivel de malignidad muy bajo, y la falta de invasión miometrial también. No va a ser tan invasivo como otros. El pronóstico es bueno. Aquí vemos, ¿no?, sus variantes nuevamente, y aquí en la imagen podemos ver que en este caso es un adenocarcinoma, pero la subvariante epidermoide. Y aquí podemos ver, ¿no?, la presencia de focos de diferenciación escamosa, que son esos puntos como más rosaditos, ¿no?, los más claros, que están rodeados como por una línea blanca. Siguiente. Aquí podemos ver otras fotos, ¿no?, desde el punto de vista macroscópico. Por ejemplo, en la figura izquierda
y una microfotografía en la figura derecha. Algo característico también en este tipo de cáncer es el patrón, ¿no? Ese patrón de espalda con espalda o back to back, que nos muestra que hay muy poco estroma entre lo que van a ser las células, ¿no? Al haber muy poco estroma, entonces las células van a estar pegadas prácticamente una con otra y nos da ese patrón característico. Siguiente. El segundo en frecuencia es el carcinoma seroso. Este se da más o menos en un porcentaje del 10%. Y este, como ya vimos en las anteriores clasificaciones, corresponde a una clasificación histológica de tipo 2. Entonces, por ende, su pronóstico es muy pobre, ¿no? Y también resulta ser muy agresivo. ¿Esto por qué? Porque surge usualmente en el endometrio de mujeres mayores, ¿no? Endometrio atrófico, característico del tipo 2. Va a tener un patrón de crecimiento usualmente con atipia nuclear marcada, o sea, grado 3, y va a ser un crecimiento según en una dirección exofítica, ¿no? Como lo veíamos en la primera parte. Además va a tener apariencia papilar, va a ser propenso a invasión miometrial y linfática, y usualmente este tipo de carcinoma va a secretar también lo que es el carcinoma 125, ¿no? Que nos puede guiar lo que es para su seguimiento. En la imagen podemos ver lo que es un carcinoma seroso de endometrio. Siguiente. En estas tres imágenes también vamos a ver un carcinoma seroso, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía A vamos a ver que es una imagen macroscópica que corresponde al carcinoma seroso. En la B y la C son dos microfotografías en la cual podemos ver un alto grado de atipia nuclear, ¿no? Algo característico también, por ejemplo, en la imagen C es que las células van a ser redondas, ¿no? Frente a las células cilíndricas. Y van a tener lo que son características nucleares malignas. Lo que les decía, la atipia nuclear. Siguiente. El tercero en frecuencia es es el carcinoma de células claras, que también corresponde a una clasificación histológica tipo 2. Se da ya en menos del 5% de los casos. ¿Qué características tiene este? Que va a presentar un patrón sólido, a veces quístico, tubular o incluso papilar. El nivel de malignidad de este es muy alto, ¿no? Y también el grado de invasión. Usualmente ya se diagnostica cuando está en estadios muy avanzados, ¿no? Entonces, por eso también el pronóstico es malo. Las personas a las que se les diagnostica este carcinoma usualmente no van a sobrevivir más de luego de los 5 años, ¿no? Y eso si aún así se les va a diagnosticar en un estadio 1. En la imagen de la derecha podemos ver, ¿no? Lo que es la imagen microscópica característica de este carcinoma de células claras. ¿Y por qué se llama de células claras? Porque su contenido va a ser altamente lo que es citoplasma, ¿no? Y le va a dar esa característica, un contenido citoplasmático alto. Siguiente. Y ya llegando a los últimos en frecuencia, el carcinoma mucinoso, que se va a darse ya en niveles muy bajos, como el 1 al 2%, va a tener lo que es mucina, y va a comprender esta mucina o apariencia mucinosa más de la mitad del tumor, ¿no? Va a presentar un patrón glandular con células cilíndricas uniformes y una estratificación mínima. La mayoría de este tipo de carcinomas van a ser diagnosticados en etapa 1 y con un grado 1, ¿no? Entonces, al ser diagnosticados en esta etapa y en este grado, van a tener un buen pronóstico a los 5 años. Y a la derecha podemos ver una microfotografía de este carcinoma, ¿no?
Siguiente. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver dos tipos más, ¿no?, de carcinomas. Uno, el carcinoma mixto, también de 1 a 2% de frecuencia. Generalmente son los más importantes, o el más importante van a ser los rasgos histológicos de seroso y de células claras, que van a tener algún tipo de importancia clínica, ¿no? En cuanto a los carcinomas mixtos, casi siempre se refieren a la combinación de un carcinoma tipo 1 y un carcinoma tipo 2, y uno de estos debe estar en su mayor frecuencia, en más del 10% en el tumor, para considerarlo mixto. Y en cuanto al carcinoma indiferenciado, también de 1 a 2% de los cánceres endometriales. No hay evidencia de una diferenciación glandular, sarcomatosa, epidermoide. La proliferación de células epiteliales monótonas de tamaño mediano que crecen en hojas sólidas es sin patrón específico, y el pronóstico es mucho peor que los adenocarcinomas endometriales mal diferenciados. Siguiente, por favor. En cuanto a los patrones de diseminación, principalmente estos cánceres tienen varias formas de diseminación, ¿no?, para ir fuera del útero. Los tumores endometrioides de tipo 1, sus variantes se van a diseminar por orden de frecuencia, como lo vamos a ver al costado, ¿no? Primero va a haber una extensión directa, una metástasis linfática, una diseminación hematógena y una exfoliación intraperitoneal, que vamos a desarrollarlo en posterior. Y los carcinomas tipo 2, serosos y de células claras, tienen una propensión particular a la diseminación extrauterina, con un patrón muy parecido al del cáncer de ovario epitelial. Siguiente, por favor. En cuanto a la primer tipo de diseminación, que era la extensión directa, vamos a ver una invasión del estroma endometrial y la expansión exofítica dentro de la cavidad uterina, que va a ocurrir después de un crecimiento inicial de un cáncer temprano. Con el tiempo, el tumor puede invadir miometrio, y al final puede perforar la serosa y puede exponerse, ¿no?, fuera de la cavidad uterina. Entonces, en el cuadrito vamos a ver una correlación de grado histológico y la profundidad de invasión miometrial en pacientes en etapa 1. Primero vamos a ver, ¿no?, el grado 1. Posterior también vamos a desarrollar la estadificación, pero acá podemos ver los grado 1, 2 y 3. Y vamos a ver la invasión miometrial. Generalmente, a menor tipo de grado va a haber menor invasión miometrial, ¿no? Y mientras más crece o más grande es, o de peor pronóstico es, va a haber una mayor invasión miometrial. Siguiente, por favor. En cuanto a la diseminación por extensión directa, los tumores situados en el segmento uterino inferior tienden a afectar más al cuello uterino, ¿no?, porque es más próximo a ello. Mientras que aquellos que en la parte superior del cuerpo, por lo común, se van a extender a las trompas de falopio y a la serosa. Entonces, esto nos va a dar, ¿no?, parte, o va a formar parte del tratamiento quirúrgico posteriormente. Siguiente, por favor. En cuanto a la diseminación linfática, vamos a tener en cuenta principalmente para la estadificación y para el pronóstico de la paciente. La red linfática que va a drenar el útero viene a ser compleja, porque van a ser de la red linfática pélvica, y también puede diseminarse a la red linfática paraórtica. Entonces, al tener este tipo de diseminación, puede llegar hasta los ganglios supraclaviculares también. Entonces hay que tener mucho cuidado, y generalmente para la estadificación, ¿no?, principalmente, como ya les mencioné, de acuerdo a la estadificación, vamos a extraer los ganglios de dichas zonas para evitar con la diseminación, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta la metástasis de estas cadenas ganglionares, como ya lo mencioné, las pélvicas y las paraórticas, porque pueden presentarse después en una penetración tumoral en el miometrio también. Siguiente, por favor.
bueno, ahora la vía hematógena, ¿no? Generalmente con frecuencia va a ser una metástasis a nivel pulmonar, pero también puede diseminarse a nivel de hígado y de cerebro. Se puede encontrar también metástasis a nivel óseo y la invasión miometral profunda es el factor pronóstico más importante para este tipo de diseminación. Entonces, de acuerdo a la laparoscopía exploratoria que vamos a realizar o vamos a ver también cuán invadido está el miometrio, hay que revisar o se tiene que revisar también los siguientes, bueno, no estos órganos, ¿no? El pulmón, hígado y cerebro principalmente por dicha diseminación. Por eso, como ya le mencionó mi compañero, la tomografía generalmente es importante a veces para ver, ¿no? Si hay una afectación o si hay tipo de metástasis en alguno de estos órganos. Siguiente, por favor. Y el último tipo de patrón de diseminación generalmente es el transporte transuvárico retrógrado, ¿no? De las células cancerosas endometriales exfoliadas. Va a ser un mecanismo por el cual dichas células cancerígenas van a llegar al peritoneo. Entonces, puede invadir esta cavidad peritoneal, pero tiende a desaparecer en poco tiempo y tiene un bajo riesgo maligno, ¿no? De que se malignice o que peore o que prolifere a nivel peritoneal. Pero puede pasar en algunos casos, ¿no? Como menciona la literatura. Siguiente, por favor. Ahora, podemos ver la correlación del grado y la profundidad histológica de invasión del miometrial con el riesgo de metástasis ganglionares. Como ya la mencioné, ¿no? Principalmente vamos a ver la invasión miometrial. Mientras más invadido está el miometrio, más profundo va el cáncer, más porcentaje o más probabilidades de que se disemine, ¿no? Hacia los ganglios linfáticos pélvicos o paraórticos, ¿no? Teniendo el máximo porcentaje, una vez invadido el 50% de miometrio, puede tener hasta un 37% de invasión de ganglios linfáticos pélvicos. También hay que tener en cuenta los ganglios linfáticos paraórticos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de esto va a ser multidisciplinario y primero vamos a tener que hacer o estadificar la patología o el cáncer, ¿no? Como lo podemos observar acá, según la clasificación FIGO que vamos a utilizar, vamos a clasificar este tipo de tumor, ¿no? En 4 grados, en cada uno dividido en A y B. El 1 también puede dividirse en A, B y C. Generalmente el 1A, también podemos verlo en la imagen, solo el tumor va a estar limitado solo al endometrio. El 1B, el tumor va a invadir menos del 50% del miometrio. El tumor del 1C puede invadir también un menos del 50% del miometrio. Entonces, desde el 2A, el tumor ya se va a extender hasta el epitelio ganglioidal del endocervix, o también se puede considerar un miometrio invadido más del 50%. El 2B, el tumor se va a extender al tejido conjuntivo estromal del cuello uterino. El 3A, el tumor va a afectar a la serosa y anexos. Entonces, el tumor desde el punto 3 ya comienza a extenderse y a salir fuera de la cavidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. El 3B, ya hay un compromiso vaginal, puede haber algún tipo de metástasis o de extensión directa a órganos periféricos. El 3C, ya hay diseminación y hay una metástasis a ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos. El 4A, el tumor ya va a invadir mucosa vesical, mucosa intestinal también, como ya lo mencioné anteriormente, en una diseminación retrógrada. Y en el 4B ya va a haber una metástasis distante, ¿no? A ganglios inguinales, epiplon, cerebro, pulmones, ganglios supraclaviculares también. Siguiente, por favor. Acá podemos ver, ¿no? La distribución de cánceres endometriales por etapas de la FIGO. Generalmente las pacientes o encontramos, ¿no? Mayor porcentaje en etapa 1, en un 70% de las pacientes. Generalmente las pacientes van a acudir con dolor o sangrado anormal, ¿no? Entonces, generalmente se van a
las vamos a detectar en la etapa 1, entonces va a ser el mayor porcentaje. Ya la etapa 4 ya es imposible que no se den cuenta, ¿no? Porque generalmente ya es una metástasis a diferentes órganos, a diferentes ganglios linfáticos, entonces es en un menor por ciento. Entonces, en cuanto a esto, el tratamiento puede ser un poco esperanzador para las pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, una vez teniendo en cuenta la estadificación del cáncer, la principal tratamiento es la histerectomía. Vamos a tener diferentes tipos de histerectomía, ¿no? Una parcial, una total y una radical con salpingo-oforectomía bilateral. Pero, ¿qué recomienda la literatura del up-to-date? Que una paciente, aunque sea en grado 1, podemos ya hacerle una histerectomía con salpingo-oforectomía bilateral. O sea, vamos a retirarle todo, la cavidad uterina, las trompas de falopio y los ovarios también. Esto por la capacidad o por la diseminación, ¿no? que puede generar este tipo de cáncer. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Entonces, se le va a retirar todo. Siguiente, por favor. Entonces, acá está como les mencionaba, ¿no? Primero vamos a estadificar al cáncer y luego vamos a ver el tratamiento, ¿no? Generalmente la histerectomía. Pero en los grados 1 y 2, en el estadio 1 y 2, la cirugía con muestreo de ganglios linfáticos o SINEST. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la histerectomía total con el retiro de trompas de falopio y de ovarios, pero también va a haber un retiro de ganglios linfáticos pélvicos, ¿no? Para disminuir o para evitar o para prevenir que se haya diseminado hasta estos ganglios y pueda hacer un tipo de metástasis. Entonces, ¿se puede retirar los ganglios linfáticos de esta zona o no se pueden retirar en este grado? Va a haber una braquiterapia vaginal posoperatoria también y una radioterapia sola. Esto, bueno, la bibliografía menciona que a veces no es necesario hacer una radioterapia en el grado 1 porque la evidencia de recidiva de un grado 1 una vez realizada la cirugía no es bastante amplia y más bien la radioterapia va a ser muy perjudicial para la paciente, ¿no? Generalmente va a ser incómoda y las secuelas que puede dejar le puede molestar, ¿no? En un corto plazo. Entonces, se sugiere que en grado 1 no se le aplique la radioterapia, pero en grado 2 sí va a ser necesaria la radioterapia también. También menciona que puede haber una terapia neoadyuvante con quimioterapia y radioterapia antes de cada operación desde el grado 2, pero también tiene un grado de evidencia no tan significativo, ¿no? Entonces, primero se va a realizar la operación y después se le puede aplicar una radioterapia adyuvante para apoyar, para evitar la diseminación generalmente, ¿no? O el nuevo crecimiento de células malignas desde el grado 2. El grado 3, que va a incluir carcinoma seroso y de células claras y un carcinosarcoma, generalmente va a ser la histerectomía. Siempre vamos a retirar también trompas de falopio y ovario. Y a esto se le va a agregar una terapia adyuvante, que va a ser la quimioterapia posoperatoria con radioterapia. También se menciona que una vez aplicada la quimioterapia, se puede o no aplicar la radioterapia, ¿no? Pero en lo que sugiere la literatura es que o sí demos esta terapia adyuvante de quimioterapia más radioterapia desde el grado 3. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un cáncer de endometrio en estadio 3 o en estadio 4 y recidivante. Primero vamos a ver si va a ser operable o no operable, ¿no? Si va a ser una operable, se le va a hacer una cirugía, la histerectomía, vamos a retirar también las trompas de falopio, ovarios como siempre, y también se le va a dar la terapia adyuvante, que va a ser la quimioterapia y la radioterapia siempre. Como les mencioné, hay estadios 3 y estadios 3, en los que sí a veces puedes dar y no. Entonces, lo que sugiere la literatura es que siempre se le debe realizar una quimioterapia o una radioterapia. Generalmente el estadio 4 ya tienden a ser enfermedades inoperables, entonces se les da una terapia adyuvante, una quimioterapia y una radioterapia. Y también en la enfermedad inoperable
en una paciente que no es apta para la radioterapia, los estudios mencionan que hay algún tipo de respuesta o un tipo de mejoría, pero no indican la evidencia, pero puede haber una respuesta a la terapia hormonal y a la terapia biológica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta es no la terapia adyuvante. Generalmente se va a utilizar radiación y quimioterapia. El tratamiento primario solo se va a utilizar en casos raros. Generalmente el método típico es la braquiterapia intracavitaria como en forma de las cápsulas de Heyman, con o sin radiación pélvica externa, como podemos ver en la imagen. Entonces, este va a ser la radioterapia. El tratamiento primario se va a referir a neoadyuvancia, entonces una terapia antes de la operación, pero como ya le mencioné, raramente se da. Generalmente el tratamiento va a ser adyuvante junto a la quimioterapia desde el estadio 2, puede o no puede ser, depende del doctor también, lo que leí, pero desde la etapa 3 sí se le debe realizar este tratamiento adyuvante, ¿no? Incluido la quimioterapia más la radioterapia. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar del tratamiento hormonal. Ahora hablando primero del tratamiento primario, cabe considerar que la teoría nos dice que ya de por sí el cáncer endometrial tiene una capacidad de respuesta hormonal, pero hay pocos casos donde se va a tener que usar la progestina para el tratamiento primario, y esto en mujeres con un riesgo quirúrgico excesivo. En cuanto al tratamiento hormonal adyuvante, en este caso se usan las progestinas en mujeres. Lilibet Carla, prende tu cámara. Está prendido, doctora. Continúa. ¿Se ve la cámara, doctora? Disculpe. Se está prendido. No, Voy a volver a prenderlo. A ver. Ahora sí, doctora. no. No se A tus prende. compañeros sí los he visto muy bien, a ti no. Me dicen que sí se ve, doctora. Doctora, yo sí logro verla, Lili. A ver, voy a afinar el internet. Sigue. ¿Continúa, doctora? Sí, continúa, continúa. Ya, bueno, en cuanto al tratamiento hormonal adyuvante, nos habla de la progestina, y esto se da en mujeres con una enfermedad avanzada, y también se puede usar el tamoxifeno porque este modula la expresión de receptores de progesterona. Y bueno, se ha observado que los índices de respuesta elevada al tratamiento con tamoxifeno y con progestina tienen buena respuesta y se puede usar en una enfermedad recurrente. En cuanto al tratamiento de sustitución hormonal, este nos dice que hay riesgos y hay una falta de seguridad comprobada. Por tanto, en estos casos se tiene que asesorar a las mujeres antes de empezar el tratamiento con estrógenos posoperatorios para los síntomas de la menopausia. El siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto al tratamiento del carcinoma seroso papilar uterino, ese es el tipo más agresivo de carcinoma endometrial y además es raro. En este se hace una biopsia preoperatoria con serosa, y posteriormente vamos a tener que hacer una histerectomía abdominal total, lavados peritoneales, disección de sangrado linfático pélvicos, paraórticos y una biopsias peritoneales. Bueno, cabe considerar que cuando una mujer esté en una etapa quirúrgica 1A, acá lo que se aconseja es la observación. En otras mujeres con una etapa quirúrgica 1A, se puede usar tanto el paclitaxel y el carboplatino por 3 a 6 ciclos. Y en una mujer en una etapa quirúrgica 2, se da una radioterapia pélvica con o sin una quimioterapia después de la cirugía. El siguiente, por favor.
Continuando en una mujer en etapa quirúrgica 3, en este ya hay una predisposición a las recurrencias a distancia, por lo tanto se tiene que administrar, en este caso, paclitaxel y el carboplatino, además de una radioterapia y ya más dirigida al tumor después de la cirugía. Ya una mujer con una etapa quirúrgica 4, en aquí se aconseja la citorreducción quirúrgica enérgica después de la operación y se da 6 ciclos de quimioterapia con paclitaxel y carboplatino. En cuanto al tratamiento para preservar la fertilidad, en una mujer joven con un cáncer endometrial, pero que esté bien seleccionado, por ejemplo, una mujer con adenocarcinoma grado 1 y que no tenga alguna evidencia imagenológica de invasión miometrial, lo que se aconseja en este caso es hacer una hormonoterapia sin histerectomía. Y en estos casos se puede usar las progestinas como el acetato de megestrol, 160 miligramos vía oral al día, o también se puede usar el medroxiprogesterona, varias dosis vía oral o intramuscular. Y bueno, en cuanto al tratamiento, en cuanto a una mujer con un tratamiento conservador, se tiene que vigilar y hacer una biopsia endometrial repetida y el legrado, y esto cada 3 meses. Siguiente, por favor. Ahora hablando en cuanto a los factores pronósticos, los factores clínicos y patológicos que van a influir en la probabilidad de recurrencia del NM endometrial y también en la supervivencia, nos hablan de variables de mal pronóstico. Dentro de estas variables de mal pronóstico para el cáncer endometrial tenemos una etapa quirúrgica avanzada, que la mujer tenga edad avanzada, un tipo histológico como el carcinoma seroso papilar uterino o también el adenocarcinoma de células claras. También otra variable es un grado tumoral avanzado, la presencia de invasión miometrial, la presencia de invasión del espacio vascular linfático, la citología peritoneal positiva para células cancerosas, también el tumor de gran tamaño, y los niveles altos de expresión tumoral de los receptores de estrógenos y los receptores para progesterona. Y bueno, dentro de estas variables de mal pronóstico, el más importante es la etapa quirúrgica, que de acuerdo a la FIGO hay índices de supervivencia a unos 5 años del cáncer endometrial. Por ejemplo, en una etapa FIGO de 1A, la supervivencia es del 91%, en 1B el 88%, 1C es un 81% y cada vez va bajando, y ya que cuando llegamos al 4A es de un 20% y el 4B es de un 5%. Siguiente, por favor. Ahora hablando de la enfermedad recurrente, esto en las pacientes con un cáncer endometrial recurrente ya de por sí necesitan un tratamiento individualizado, aunque ya el pronóstico en la mayoría de los casos es malo. Y dentro del tratamiento es hacer ya una cirugía, radiación, quimioterapia o una combinación de estas. El escenario más curable en estos casos es una recaída aislada en la cúpula vaginal y bueno, esto en una paciente que ya recibió radiación. Bueno, cabe mencionar que cuando hay una recurrencia ganglionar o una enfermedad pélvica aislada, este ya tiene una mayor probabilidad de causar una enfermedad progresiva. Y cuando hay un cáncer endometrial ya muy diseminado o con recaídas, no susceptible a radiación o a la cirugía, se recomiendan las quimioterapias sistémicas o una combinación TAP, que consiste en Taxol, adriamicina, cisplatino o también dar paclitaxel con el carboplatino. Siguiente, por favor. Ahora empezando a hablar del caso clínico. Nuestro caso clínico va a ser de cáncer de endometrio. El siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la anamnesis, esta es una paciente de 59 años con un índice de masa corporal de 32 kilos. Y en cuanto al relato de la enfermedad, la paciente refiere que acude a emergencia del hospital con historia de sangrado transvaginal, sin coágulos de un mes de evolución y niega mareos. Y en cuanto a los antecedentes personales, la paciente
tiene hipertensión arterial crónica que es tratada con losartán desde hace 10 años. El siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, las funciones vitales de la paciente son estables. La paciente se encuentra lúcida, consciente, se le realiza la especuloscopía donde se evidencian los restos hemáticos escasos, no fétidos, y también se le hace un ultrasonido transvaginal donde se observa el útero en posición anteroversoflexión, la línea endometrial de 1.4 centímetros, no hay líquido libre, los ovarios son atróficos y sin masas anexiales, ¿no? Y bueno, acá considerar que esta posición de anteroversoflexión es la posición más frecuente, ¿no? Cuando el útero está en la parte anterior. El siguiente, por favor. Se fue la presentación, Carlos. A ver. Espera un minutito, por favor, estoy presentando desde mi computadora y se me da el internet. Ya lo vuelvo a presentar. Bueno, mientras tanto voy haciendo alguna pregunta que me interesa saber. Paul, ¿qué es terapia adyuvante? La terapia adyuvante es aquella que se da como apoyo a la cirugía. ¿Y la neoadyuvante? Es la que se dará antes de la cirugía. Así es. La neoadyuvante es una precirugía para reducir la invasión de cáncer de células malignas y ponerla en tiempo quirúrgico. Eso es lo que pasa. A ver, continúa, Lilibet. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los diagnósticos que se le da a la paciente, es un sangrado uterino anormal, engrosamiento endometrial, hipertensión crónica y obesidad de grado 1, por lo cual la paciente ingresa a la sala de ginecología para realizar una biopsia endometrial por AMEO. Y bueno, en sus exámenes laboratorios salía que la hemoglobina estaba en 11, hematocrito en 33 y plaquetas en 260.000. Siguiente, por favor. Bueno, a la paciente se le realiza la biopsia por la aspiración manual intrauterina y en este se obtiene abundantes tejidos endometriales y se va a evaluar esta muestra a patología. Y bueno, acá vamos a ver un video de cómo se realiza, para tener idea de cómo espérame un ratitito. Lilibet, espérenme un ratitito, por favor, espérenme un ratitito, porque voy a firmar unos documentos del Colegio Médico y lo voy a entregar. Espérenme 3 minutos. Ya, doctora.
Ya, Lilibet, disculpe, pero el colegio médico me tiene loca. Mañana es día de la medicina. Yo tengo que organizar todo. A ver. Ya, doctora, bueno, vamos a ver un video de cómo es esta biopsia endometrial. El endometrio es la mucosa que recubre las paredes internas del útero. Una biopsia endometrial es la extirpación de una muestra de tejido del endometrio para su evaluación. Se puede realizar una biopsia para detectar cáncer o células precancerígenas, para determinar la causa del sangrado irregular o para investigar problemas de fertilidad. Este procedimiento también puede diagnosticar infecciones y controlar la eficacia de ciertos medicamentos. Una biopsia endometrial se puede realizar en el consultorio del médico y puede durar de 10 a 15 minutos sin necesidad de utilizar un sedante. El médico primero la palpará para determinar la posición del útero y luego insertará el espéculo en la vagina para abrirla y mantenerla abierta de manera que el cuello del útero esté claramente visible. El médico puede utilizar otro instrumento denominado tenáculo para sostener el cuello uterino y mantenerlo firme durante el procedimiento. Luego pasará un tubo flexible, largo y delgado, denominado pipel, por la vagina y cuello del útero y dentro del útero. La cánula de pipel está equipada con un dispositivo similar a un émbolo que crea succión cuando se lo tira hacia afuera. El médico girará la cánula de pipel y la moverá hacia arriba y hacia abajo dentro del útero mientras succiona una muestra apropiada de tejido endometrial. Luego retirará la cánula de pipel y colocará su contenido en un recipiente. El médico completará el procedimiento al retirar el tenáculo y el espéculo. Después de la biopsia, algunas pacientes podrán sentarse inmediatamente y sentir calambres leves. A otras pacientes que pueden sentirse mareadas, se les pedirá que reposen durante 10 o 15 minutos antes de retirarse. Generalmente, se prescribe un medicamento antiinflamatorio, tal como ibuprofeno o naproxeno, para minimizar cualquier molestia o calambre parecido al de la menstruación. El médico enviará la muestra al laboratorio para analizarla. Los resultados se le pueden proporcionar por teléfono o durante una cita de seguimiento con el médico. Bueno, después de haber realizado este procedimiento, la paciente sale con alta y los resultados de la biopsia se les va a dar ya con la consulta externa por ginecología. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los hallazgos anatomopatológicos, macroscópicamente lo que se evidencia es varios fragmentos irregulares de tejido que en conjunto miden 4 por 3 por 3 centímetros, era de color gris y además era blando, y microscópicamente se evidenció un tejido endometrial con un proceso neoplásico epitelial maligno, con una proliferación sólida en un 6 a 50% del tumor. Esto estaba acompañado de glándulas confluentes fusionadas, algunas creando patrón cribiforme y una proliferación papilar extensa compleja, como lo vemos en las dos imágenes, ¿no? El siguiente, por favor. Además, estas estaban tapizadas por un epitelio estratificado, había pérdida de la polaridad, núcleos agrandados y pleomórficos, como en la imagen que podemos ver. Y también la cromatina estaba en grumos, núcleos prominentes, un estroma circundante fibroblástico con una inflamación aguda y áreas de necrosis en el 5% del tumor. Y bueno, en base a los hallazgos anatomopatológicos de diagnóstico se da un adenocarcinoma endometrial
de tipo endometrioide, grado 2 o 3 de la FIGO, no importando la paciente, se le va a programar para una cirugía. El siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo, doctora, gracias. Ya, la anterior. No, la anterior. Ya, ahí dice adenocarcinoma, adenocarcinoma endometrial tipo endometrioide. ¿Con qué frecuencia, Carlos, con qué frecuencia se presenta el carcinoma endometrioide? Alrededor del 80%, doctora, viene a ser el más frecuente. Así es la mayoría de los cánceres, ¿no? ¿Cuál es el que más se maligniza, Aldair? ¿Cuál es el que más se maligniza? El más agresivo. Sí, eran las células claras con el... Seroso de células claras, ¿no? Ajá. Seroso de células claras o tipo 2. Ese adenocarcinoma endometrial es de tipo... Tipo 1. 1, es de tipo 1, es el de mayor frecuencia. Ahora, pásate a la primera figura del caso clínico. No, eso, ya. La paciente tiene 59 años. ¿Está dentro de los factores de riesgo o no, Paul? Sí, doctora, porque es personas, pacientes posmenopáusicas y mayores de edad también. Así es, mayores de, pero dice 60, 70 años, ¿no? Pero 59 ya está raspando los 60. Ahora, tienen un índice de masa 32. ¿Qué te parece, Karen? Doctora, también es un factor de riesgo. Desde índice de masa más de 25 ya es alto. ¿Hasta cuándo es el índice de masa normal? De 18 a 21, si no me equivoco. No, 24. 24. De 25 a 30, de 25 a 29, ¿qué es? De 25 a 30, ¿no? 30, sí, hasta 35, 36. Acá lo tengo. 25, a ver. Sí, de 25 a 30 o 29.9. ¿Cómo se le considera? Sobrepeso, doctora. Sobrepeso. ¿Y sobre los 30? Ya esos ya son obesidad, Obesa. ¿no? Hay diferentes grados, Obeso. 1, 2 y 3. O sea, tiene 32 kilos por metro cuadrado. ¿Qué es? Obesa, grado 1. Obesa. Entonces tenemos un factor de riesgo, ¿no? Dos, pero más hay una triada, pero hay factor de riesgo. La edad, el índice de masa corporal. ¿Qué otro, Carlos, qué otro factor de riesgo tiene esta paciente? Porque acude a la emergencia, doctor, con sangrado transvaginal y sangrado transvaginal. No, ese síntoma o signo, como quiera. La paciente viene por sangrado, síntoma, tú lo ves, el sangrado es signo. Pero hay otro hay otro factor de riesgo. Hipertensión arterial crónica, doctor. Eso. Miren ustedes, ya tengo índice de masa corporal, hipertensión. Lilibet, hay una triada diagnóstica, que me va a decir a mí, yo casi con eso puedo sospechar que es un cáncer. Eric. Triada diagnóstica sospechosa de cáncer de endometrio. No lo han dicho, o lo han dicho muy leve, por eso es que quiero recalcarlo. Eric Fabricio. Sí, doctora. Metrorragia. ¿Te has puesto en la foto a tu bebé o cuando eras tú chiquito? Es de un programa, doctora. Ah, ya, rubio, dije, debe ser tú. No creo tú de chiquito, pero sí puede ser tu hijito. Ya. ¿Cuáles son 3 factores de riesgo? Doctora, puede ser obesidad. No, ya hemos dicho, obvio, no puede, es obesidad. Tú. Sangrado posmenopáusico y edad avanzada. Más que factor de riesgo, hay 3 cosas que son factores de riesgo, bien definidos. Alteración de los ciclos. No, lo han dicho tus compañeros ahorita. Lo ha dicho Carlos. HTA, doctora. Hipertensión. ¿Y cuál es el tercer factor de riesgo? A ver, se ganan un punto, a ver. Diabetes, doctora. Ah, sí, la hizo Paul.
Cuando tú tienes una paciente diabética, obesa, hipertensa, asústense. Y sobre los 60 años, menopáusica, asústense. Esa paciente tiene cáncer de endometrio, sí, hasta que no lo demuestre lo contrario. Pasa a la siguiente diapositiva. Ya, ¿qué dice? Línea endometrial de cuánto? En ecografía, Paul. De 1.4. Ya, ¿qué te parece, Aldair, un endometrio? Yo he hablado de ecografía, ¿ya? De endometrio de 1.4, por eso es que quiero incidir. Doctora, nos haría sospechar una hiperplasia endometrial porque además es posmenopáusica. Entonces, el endometrio debería ser más delgado, de 0,5 a 0,6, pero aquí es de 14 milímetros. Claro, yo les he dicho, máximo 6 milímetros de un endometrio en una posmenopáusica, que no use terapia de reemplazo hormonal. Pero si usa terapia de reemplazo hormonal, ¿cuánto puedo encontrar, Carlos? Yo lo he dicho cuando he hecho ecografía. Una paciente posmenopáusica que usa terapia de reemplazo hormonal, ¿cuánto esperas como máximo encontrar el endometrio? Hasta 1.2, doctora, 0.9. 8. 6 sin terapia, 8 con terapia. 1.2 ya es hiperplásico. Ya no hiperplásico, es endometrio engrosado. En una mujer en edad reproductiva, Paul, ¿cuánto debe ser el endometrio de máximo grosor? No recuerdo, doctora. Zoraida. Doctora, buenas tardes. ¿Cuánto debe ser? No recuerdo muy bien, doctora. A ver, Lisdiana. Tienen que poner atención cuando yo les digo, no estoy en clase yo para insistir a cada uno, pues estamos en virtual, pero igual, ya no puedo grabar las diapositivas, ya saben, no puedo bajar al aula virtual sus diapositivas, yo las tengo guardadas nomás. Háganse un WhatsApp grupal que debes tenerlo, Zoraida, y que te pasen a ti, también me lo pasan a mí, porque yo bajo al aula virtual cualquier rato que se pueda hacer lo bajo, no se puede, han bloqueado eso. Y no puedo bajar tampoco las grabaciones. A ver, yo les he dicho cuánto debe medir como máximo un endometrio en una mujer en edad reproductiva. Winnie Aguilar. Winnie. Presente, doctora. Dime. ¿Cuánto debe ser el grosor de un endometrio en una paciente en edad reproductiva? ¿Quién sabe? Levante la mano. Lo he dicho en clase. ¿Ah? A ver, Gladys Stephanie. Gladys, di. Ya, dilo, Gladys. Ya te vi que 16 milímetros, profesora. 14. Por eso les he dicho que se fijen ahí, que decía línea endometrial de 1.4 centímetros o milímetros. Ese es el grosor máximo, según la escuela americana. Según la escuela europea, solo me acepta 10 milímetros de engrosor, paciente en edad reproductiva. ¿Ya? Entonces, cuando vean ustedes un endometrio 14 a más, entonces ahí hay probablemente una hiperplasia, probable, porque ustedes no pueden decir ecográficamente hiperplasia endometrial, no tienen ojos microscópicos, tienen solamente una descripción y la ecografía es descriptiva. Entonces toman la biopsia tal como lo has dicho, se manda al patólogo y el patólogo nos tipifica tipo de hiperplasia. A ver, Ocharan, Mijael, ¿cuántos tipos de hiperplasia han dicho tus compañeros que hay? Ya nos queda poquitos minutos. A ver, ¿quién quiere decir? Mijail. Ya, Mijail, Ocharan. Atreyus. A ver, Gladys Ahona, otra vez. Vamos, dilo. Dilo, prende tu micro. En hiperplasia, profesora, hay 4. La hiperplasia hormonal o fisiológica y patológica. No, nos han dicho bien claro que, bueno, yo decía que hay 4. Es la quística o benigna y la adenomatosa.
una con atipia y sin atipia y la otra también con atipia y sin atipia. Así de fácil es, así de fácil es. Entonces, la más peligrosa de todas son las dos que tienen con atipia, la quística o benigna con atipia y la adenomatosa o maligna con atipia. Son los 4 tipos ya de que tengo de hiperplasia endometrial y eso lo tiene que decir el patólogo. Y la que más se maligniza es la hiperplasia adenomatosa con atipia. Se maligniza en el 26% de los casos. Entonces, esa paciente entra, como en este caso, entra a una histerectomía y no subtotal, histerectomía total. Porque si hasta en la menopausia, ya va, ¿para qué necesita el útero? ¿Para embarazar? A esa altura ya no se embaraza. Entonces, se le quita el útero. Si quiere, la paciente se le puede dejar ovarios. Pero a partir de los 65, 70 años, saquen el ovario. El riesgo de cáncer, cuando veamos cáncer de ovario, es muy, muy alto. Bien. Ya hemos discutido algo, tenemos que, así cuando me dejan un poquito de tiempo, puedo enfatizar en algunas cosas que ustedes tienen que saber. Cuando vayan a la periferia y se encuentran una gordita hipertensa diabética, asústense, mándenla, háganle una ecografía si tienen ecógrafo y miran el endometrio y la refieren para que le hagan biopsia endometrial. Miren ustedes qué fácil, miren cómo se aprende en la clase, ¿no? Paciente gorda, obesa, hipertensa, ya. Menopáusica, mándenla para que le hagan su biopsia endometrial y saber la terapia neoadyuvante o adyuvante, porque la paciente dice, me han dado quimioterapia porque me quieren operar, hágame la referencia. Generalmente se hace más en cáncer de mama que en otros tipos de cáncer. Y ahí vamos a ver bastante la neoadyuvante y la coadyuvante y la adyuvante. Esa paciente, le están dando quimio porque ya le han diagnosticado un cáncer. Refiéranla para que le terminen el tratamiento del médico especialista. Bueno, el día lunes continuamos con los temas, nos va a tocar, me toca a mí, marcadores, tumores, tumores benignos de ovario, sí, me toca a mí. Tumores benignos de ovario me toca el lunes. Uy, sí, ya terrible el tumor benigno, los cánceres de ovario, ya venimos a las cosas difíciles. Difíciles para el diagnóstico, no difíciles para la clase. Es larga, la clase es larga. Las diapositivas para las presentaciones, todas tienen que tener la referencia bibliográfica en la parte inferior, tienen que ser 60, 65, incluidas las de caso clínico, ¿ya? No me manden 40, 45 porque es muy poco. Bien, entonces nos vemos el día lunes me toca a mí, tumores benignos de ovario. Vayan leyendo, vayan leyendo. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Chao, Hola, chao. doctora. Chao.